La dinámica es, los que quieran participar, pueden participar por el micrófono o por el chat, que también lo voy a estar leyendo. Así que mientras no estén participando, les pido que se silencien y después pueden participar cuando quieran. Bien, este teórico es de herencia no tradicional. Bien, ya han visto a lo largo del curso diferentes enfermedades genéticas y diferentes modos de herencia. ¿tá? En este caso vamos a hablar de la herencia no tradicional, ¿tá? Que son estos 6 tipos, grupos de enfermedades genéticas que vamos a ir viendo individualmente, sobre todo los mecanismos moleculares. Después en las clases prácticas vamos a ver mejor, más al detalle, ejemplos de enfermedades. Y vamos a ver individualmente por qué la llamamos herencia no tradicional. Tienen características específicas que hacen que la herencia no sea una herencia mendeliana común. ¿Sí? Empezamos con las mutaciones dinámicas. Bien, para entender las enfermedades causadas por mutaciones dinámicas, primero tenemos que saber que en el ADN hay regiones que están repetidas. Las regiones repetidas pueden estar separadas, ¿sí? Distribuidas a lo largo del genoma, o en tándem, que son los repetidos que nos interesan para este tipo de enfermedades. Repetidos en tándem es que tengo una región de ADN que se repite cabeza con cola, se llama. Termina esa secuencia que tiene, pongámosle 5 repetidos, y después se repite de nuevo. ¿sí? La mínima unidad de esa puede variar de tamaño, como dice acá. Si es megasatélite, son muchos kilobases que se repiten. ¿tá? El satélite son de 5 a 121 pares de bases que se repiten uno atrás del otro. ¿tá? Los minisatélites de 6 a 64 pares de bases que se repiten, microsatélites 1 a 4 pares de bases. Según el tamaño ese que tiene el repetido, se clasifica. Pero a su vez, ese pedacito de ADN que se repite se puede repetir miles de veces, cientos de veces, ¿sí? Decenas de veces. ¿sí? Entonces ahí vamos a tener los diferentes tipos de repetidos. Vamos a ver si se entiende mejor con un ejemplo. Esto STR es Short Tandem Repeat, ¿sí? Que son un tipo de repetidos en tándem. Por ahora estamos tratando de describir qué son los repetidos para después entender por qué estas regiones del genoma que están repetidas pueden causar enfermedades genéticas. Entonces, es esto que decimos acá. Viene una secuencia de ADN, y después hay una región que tiene un repetido de 4 nucleótidos. CAGG se repite en esta región 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces. Y después sigue otra secuencia de ADN. ¿Bien? ¿Qué pasa con estas regiones de repetidos en tándem? Este es un ejemplo, ¿tá? Puede haber regiones con repetidos que en lugar de 4 nucleótidos sean 3 nucleótidos. Otras regiones que en lugar de 4 sean 12 nucleótidos. ¿tá? ¿Qué pasa con estas regiones? Que son muy polimórficas. ¿Qué quiere decir? Que hay varios alelos en la población. ¿Cómo definimos un alelo? Bueno, por ejemplo, es un alelo de 6 repetidos. No, 6 dijimos, 7 repetidos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, esta misma persona en el otro alelo, o sea, en el otro cromosoma, en el cromosoma homólogo, en esta región, en lugar de tener 7 repetidos, tiene 4. ¿Sí? Ahí ya tenemos 2 alelos. Los definimos por el número de repetidos. Son alelos diferentes porque este tiene 7 repetidos y este tiene 4. Vamos a ver
más adelante por qué son tan polimórficas las regiones estas, o sea, por qué hay tantas variantes en la población. Por ejemplo, estos son 3 individuos, otros 3 individuos. Este amarillo es otro, el verde es otro y el celeste es otro. ¿Sí? También con sus 2 alelos, uno paterno y otro materno. ¿tá? En este caso, este individuo amarillo tiene en un alelo 5 repetidos y en el otro alelo también 5. ¿tá? Pero como ven, a nivel poblacional, estos 2 individuos tienen alelos diferentes. ¿sí? Esta persona también tiene 6 en uno y 4 repetidos en el otro. Esta tiene 10 en uno y en el otro alelo 5 repetidos. ¿sí? Son muy polimórficos. Hay varias variantes, no decimos, hay varias variantes de esta secuencia en la población. ¿tá? Y la variante de un individuo a otro, de un alelo al otro, la definimos como el número de repetidos. Bien. Entonces, hasta ahora dijimos que hay regiones en el genoma, hay secuencias de ADN en el genoma que se repiten en tándem. Esas regiones están distribuidas en todo el genoma. El problema va a ser cuando estas regiones están adentro de los genes. Hay genes que normalmente en su estructura, en su secuencia, tienen regiones repetidas. Y ahí van a ser pasibles de causar enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo, ¿querías decir algo? Que estás levantando la mano. Perdón, tengo una duda. Entonces, vos estás diciendo que estas repeticiones en tándem, lo que genera lo patológico no es dónde se encuentran. O sea, es la Hay 2 ubicación. cosas. Sí, si estas repeticiones en tándem están en una región que fuera de los genes, intergénica, ¿sí? Por lo general no van a causar patología. ¿tá? Cuando caen adentro de los genes, van a causar patología, ¿sí? Cuando estén expandidas, que ahora vamos a ver por qué. O sea, son regiones que, dado su estructura de repetidos, es como que tienen una frecuencia de mutación más alta. ¿tá? Como que la estructura de esa de repetidos predispone a que haya mayor tasa de mutación allí. ¿Y cuál es el tipo de mutación que ocurre? Es que se expanden. ¿tá? Ahora vamos a ver bien. Pero en realidad la estructura del gen, por ejemplo, del el FMR1, que es el gen del X frágil, ¿sí? Tiene en su secuencia un pedacito de estos repetidos, ¿está? Que es normal, lo tiene normalmente. El problema es que eso predispone a que se expanda, y cuando se expande, ahí genera patología. No sé si te contesté la pregunta. Sí, excelente, gracias. Ok, perfecto. Entonces, las enfermedades que ocurren por mutaciones dinámicas son causadas por repeticiones en tándem cortas, como vimos, y polimórficas. ¿sí? Alteran la expresión o la estructura de las proteínas codificadas por los genes en los que estas repeticiones se encuentran. Ahora vamos a ver bien mejor eso. Son mutaciones inestables o dinámicas que tienen tendencia a expandirse o contraerse. ¿Bien? Entonces, pongámosle, cada flechita es un repetido. Pónganle que es CAG. ¿tá? Acá yo tengo todos estos CAG. Vengo de una secuencia común y esto después acá se viene repitiendo. Tengo una región donde hay repetidos en tándem. ¿sí? Esta estructura predispone a que se formen estructuras en el ADN como este bucle o horquilla, ¿sí? Y hace que esos alelos se puedan expandir en diferentes procesos, ¿tá? En la replicación, en la reparación del ADN, en la recombinación, ¿sí? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, un riesgo de expandir, ahora vamos a ver bien específicamente, pero
de una división a la otra, ya sea una mitosis o una meiosis, esos alelos se van a poder expandir y en algunos casos contraerse, ¿sí? Porque la estructura hace que en estos procesos celulares de replicación, reparación y recombinación se expandan estas secuencias. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que se expandan? Que en lugar de tener, yo tenía 5 repetidos en un cromosoma, y cuando se dividió la célula, en la célula hija tiene 8. ¿Sí? Ese cromosoma. De repente el otro que tenía 4 sigue teniendo 4. Entonces, esta inestabilidad es germinal, o sea, a la hora de transmitir a la generación siguiente los alelos, y también tejido específica. Una misma persona puede tener en células de un tejido un número de repetidos y en otras células de otro tejido otro número de repetidos. ¿Sí? Lo que nos va a importar acá más bien es la inestabilidad de una generación a la otra. ¿Tá? ¿Qué factores afectan esta inestabilidad? Sobre todo el número de repetidos. ¿Tá? Por lo general, hay un número de repetidos que es normal y que es estable, que se va a transmitir estable de una generación a la siguiente, pero cuando se supera ese número de repetidos, que va a variar dependiendo de la enfermedad, ahí el alelo ya pasa a ser inestable, ¿sí? Y corre riesgos de expandirse a la generación siguiente. Ahora lo vamos a ver mejor. ¿Tá? Entonces, esta inestabilidad depende del número de repetidos, ¿sí? Cuanto más repetidos, más inestable va a ser ese alelo. La pureza, es decir, que esté solo la secuencia mínima repetida una tras de la otra y que no esté interrumpida por otra secuencia. Y la secuencia misma, ¿sí? Capaz que una secuencia CAG tiene más tendencia a expandirse que otra secuencia TCC. No es así, pero tal, para que se entienda. ¿Sí? Y también factores externos a la secuencia, que puede ser la secuencia flanqueante al repetido, y en qué región del genoma se encuentra, o sea, si está unido a proteínas, a qué proteínas está unida, dónde está ubicado el nucleosoma en esa región. Bien, entonces, a ver si entendemos esta gráfica, vamos a entender mejor las enfermedades causadas por mutaciones dinámicas. Esto es una gráfica general para muchas de las enfermedades causadas por mutaciones dinámicas que se conocen. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es un gen genérico, ¿tá? Con su secuencia 5' UTR, ¿tá? Que se acuerden que estas son regiones no codificantes, los exones en cuadraditos, los intrones estas líneas, y la 3 UTR, que también es región no codificante. Y acá está el promotor del gen. ¿Bien? Y acá les muestra un esquema de dónde caen todos los repetidos que causan los diferentes tipos de enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, FRAXA, que es el síndrome de X frágil, causado por mutaciones en el FMR1, cae en la región 5' UTR de este gen, del FMR1, ¿sí? En una región no codificante. ¿Tá? Ahora vamos a ver un poco mejor por qué mecanismo causa enfermedad. ¿Tá? Por ejemplo, la enfermedad de Huntington, que es esta HD, está causada por una expansión de un repetido que cae en un exón del gen de la huntingtina. ¿Sí? No va a ser lo mismo que el repetido caiga en una región que no se transcribe, que no se traduce, perdón, a proteína, a que caiga en una región que se traduce. ¿Sí? ¿Qué esperan? ¿Cómo va a afectar a la proteína un repetido, por ejemplo, de 3 nucleótidos, que son los que más frecuentemente causan enfermedad? Ven que ahí les ponen entre paréntesis el número de nucleótidos de cada enfermedad. Acá, por ejemplo, son 4, pero la mayoría son 3. ¿Sí? ¿Qué consecuencias les parece que va a tener? Que se expanda en un exón, o sea, una región codificante que está codificando aminoácidos, que se expanda un repetido CAG, que codifica para glutamina.
yo tengo 7 copias CAG, eso va a determinar que en la proteína haya 7 glutaminas en ese lugar. Perfecto, Agustina. Le agrega glutaminas extra a la proteína. Si ese repetido se expande a 9, por ejemplo, en lugar de 7 voy a tener 9 glutaminas en ese lugar. Eso en el caso del Huntington, que la proteína tenga mayor número de glutaminas en su secuencia, va a causar patología. Sin embargo, que el repetido sea en una región no codificante, como la 5' UTR, va a alterar la secuencia de la proteína, la secuencia de aminoácidos. No, porque no se va a codificar esa región. Exacto, no se codifica. Lo que pasa en el FRAXA, por ejemplo, es que después de un número de repetidos específico, se silencia ese gen, porque está en una región reguladora o lo que sea, y ese gen se va a silenciar. Entonces lo que va a tener es una pérdida de función del gen. Ahora después vamos a ver otros mecanismos por los cuales pueden afectar la expresión y la proteína, estos repetidos cuando se expanden. ¿Se entendió este gráfico? ¿Este dibujo? Por ejemplo, acá tenemos la distrofia miotónica 1, que también es otra enfermedad que vamos a ver en la clase, que cae, es un repetido que está en el gen DMPK, que está en la región 3' UTR. ¿Sí? Y cuando se expande ese repetido en ese gen, causa patología. ¿Se entiende esto medio general? Y ahora vemos específicamente algunos ejemplos. Sí. Bien, entonces tenemos para clasificarlas, según la ubicación, acá lo que decimos en general son tripletas, las expandidas, pero puede ser otro número de nucleótidos. En regiones no codificantes, 5' UTR, el X frágil, lo habíamos visto, acá está. Ahí. 5' UTR, el X frágil. En un intrón, la ataxia de Friedrich, regiones no traducidas, 3' UTR, distrofia miotónica. ¿Sí? Enfermedades causadas, ay, se quedó mal. Estas son enfermedades exclusivamente causadas por mutaciones dinámicas, digamos, o en general. No. Todas estas, menos la ataxia de Friedrich, son causadas exclusivamente por mutaciones dinámicas. La ataxia de Friedrich es una enfermedad recesiva. Perdón, me muteé. Es una enfermedad recesiva, o sea que los dos alelos tienen que estar mutados para causar la enfermedad, y a veces las mutaciones no son expandidos, sino que son mutaciones puntuales por pérdida de función. Pero sí, estos son todos ejemplos de enfermedades causadas por mutaciones dinámicas. Y ahora vamos a ver por qué estas mutaciones dinámicas se heredan de manera no tradicional. ¿Qué es lo que las hace? Ahora estamos viendo más o menos cómo es el mecanismo molecular. Pero vamos a ver por qué tienen un modo no tradicional de transmitirse de una generación a la siguiente. ¿Sí? Entonces, según la ubicación, siempre van a causar enfermedades que están ubicadas adentro de un gen como concepto general. Según dónde se ubiquen, las podemos clasificar. En regiones no codificantes, ahí tenemos ejemplos, o enfermedades causadas por mutaciones que están repetidas en tándem en regiones codificantes, que en general el repetido es el CAG, que es la glutamina, y se llaman enfermedades por poliglutaminas. Agregan glutaminas a la proteína. El Huntington y las ataxias espinocerebelosas, que también en el dibujito anterior, todas estas ESCA, son las ataxias espinocerebelosas que en su mayoría están causadas por mutaciones dinámicas. También ubicadas en una región codificante.
También las podemos clasificar según la repercusión que tiene la mutación sobre la función en la proteína, es lo que hablábamos hace un ratito. ¿Tá? El expandido de ese puede causar una pérdida de función de la proteína, como el caso de X frágil, que en realidad lo que pasa es que no se expresa el gen, o sea que no voy a tener proteína. ¿Tá? La ataxia de Friedrich también es un ejemplo. Por ganancia en función, la enfermedad de Huntington, dijimos, se genera una proteína, ya vamos a ver más adelante un dibujito, ¿sí? Que tiene más poliglutaminas, y esa proteína es tóxica, se acumula en el sistema nervioso y es tóxica para la célula. ¿Sí? Y también un mecanismo patogénico es que se puede alterar la función del ARN. Por ejemplo, la distrofia miotónica, el repetido está en la región 3' UTR. ¿Sí? También no codifica. Pero el ARN mensajero va a ser más grande que el de un alelo que no está expandido. ¿Sí? El ARN mensajero va a tener más secuencias CUG, ¿sí? Y por lo tanto va a ser más grande. Y ese tamaño de ARN más grande y que porta esa secuencia en la región 5' UTR, en la distrofia miotónica, genera toxicidad por parte de ese ARN. Ese ARN va a afectar otros mecanismos, la transcripción de otros genes, ¿sí? Y por lo tanto se va a producir una enfermedad. No es porque no se esté expresando el gen, porque se está expresando, sino que es porque el ARN de ese gen es más grande y es tóxico para la célula y altera la expresión de otros ARNs. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, estos son mecanismos moleculares por los cuales las enfermedades causadas por repetidos pueden generar patología. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas mutaciones, esta expansión de alelos, ocurre en múltiples pasos. ¿Sí? Primero ocurre una pequeña amplificación, que es la premutación. ¿Tá? Un aumento del número de copias del triplete, o el repetido, provocando la inestabilidad del alelo. Ahora vemos bien, ¿está? Pero esto se llama la premutación. Seguimos y ahora les explico en la siguiente. Y en la siguiente generación, este alelo premutado puede seguir amplificándose, generando la mutación completa, que es la que genera enfermedad. ¿Bien? Entonces, yo siempre para cada tipo de enfermedad causada por mutaciones dinámicas tengo un número de alelos que es normal. Un número de repetidos, perdón, que es normal. ¿Tá? Este es el caso del X frágil, de 6 a 50 es un número normal. ¿Tá? Cuando la persona tiene entre 50 y 200 repetidos, es premutada. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? Que tiene mayor predisposición a expandir a más de 200, que es lo que llega a patología. ¿Qué es lo que lleva a patología? ¿Tá? Tener más de 200 repetidos en esta región del gen FMR1. ¿Sí? Entonces, los individuos que son premutados no tienen el síndrome de X frágil, pero tienen un aumento de la probabilidad de expandir ese alelo y transmitirlo a la generación siguiente. Vamos a verlo mejor con ejemplos. ¿Tá? Esto es lo que les decía, el número de repetidos normal es individual de cada patología. ¿Tá? X frágil menor de 55, en Huntington menor de 35, en distrofia miotónica menor de 35. ¿Sí? El rango de premutados, o sea, el rango en que los individuos no tienen la enfermedad, pero tienen mayor riesgo de transmitir expandida y por lo tanto tener hijos con la enfermedad, también varía en cada patología, y el rango patológico también. 200, 36, 70, 100.
¿Hasta acá se entiende? Sí, se entiende bien, profe. Bien, gracias. Entonces, esta expansión del número de repetidos y esta diferencia que hay entre el número de repetidos, por ejemplo, de una generación a la otra, va a explicar lo que se llama el fenómeno de anticipación, ¿tá? Porque además, en algunas enfermedades, causadas por mutaciones dinámicas, dependiendo del largo del repetido, o sea, del número de repetidos, es la severidad de la enfermedad. En general, cuanto más repetidos hay, por ejemplo, yo puedo tener a alguien con una enfermedad de Huntington que tenga 45 repetidos, ¿sí? Y ese va a transmitir su alelo probablemente expandido a la siguiente generación a 56 repetidos, ¿sí? En general, en Huntington y en otras enfermedades causadas por repetidos, el tamaño del repetido, el número de repetidos, se relaciona con la severidad de la enfermedad. Entonces, como se expande de generación a generación, también lo voy a ver a nivel clínico eso, ¿tá? Que es lo que se llama anticipación. ¿Tá? Es lo que dice acá. La expansión del número de repetidos es la causa del fenómeno de anticipación, que se define como aumento de la severidad de los síntomas y o edad de inicio más temprana en las generaciones más nuevas. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es una genealogía de un síndrome de Huntington, y vemos que hay anticipación en la edad de presentación. En este caso, a los 58 años, la generación siguiente 54 y la última generación 32. Esto molecularmente, si bien no lo aclara la figura, no, perdón. No, sí está bien. Si bien no lo aclara la figura, se traduce en que el número de repetidos es mayor en este individuo que en este, y en este que en este. ¿Sí? La anticipación es eso, que en las generaciones más nuevas la enfermedad es más severa desde el punto de vista clínico y además del inicio de los síntomas. Una pregunta. Sí. O sea que siempre tienden a expandirse, ¿no? A veces se pueden contraer. O sea, en general causan enfermedad cuando se expanden. Y cuando llegan a un cierto punto de premutación, la tendencia es a la expansión. Pero también son polimórficas porque se expanden y se contraen también. Bárbaro. Gracias. ¿Sí? Bien, entonces, seguimos tratando de entender este tipo de enfermedades. ¿Tá? La mayoría son dominantes. ¿Qué quiere decir? Que en un alelo yo tengo un número de repeticiones normales y en el otro alelo tengo un número de repeticiones que es patogénico. Y eso ya me alcanza para tener la enfermedad. ¿Tá? Lo que habíamos dicho, la expresividad clínica frecuentemente se relaciona con el número de repeticiones y a veces ocurre un efecto de padre de origen. ¿Tá? Que se expande más dependiendo de si el alelo lo transmite la madre o el padre. ¿Sí? Eso es porque la gametogénesis es diferente en las mujeres que en los hombres. Entonces, hay algunas enfermedades que es característica, por ejemplo, la expansión materna, en otras que es característica la expansión del alelo cuando el que transmite es el padre. Ahora lo vamos a ver con algún ejemplo. Bien, entonces veníamos hablando, ya mencionamos este ejemplo del síndrome de X frágil, ¿tá? Que es la causa más frecuente de retardo mental hereditario. Tiene una herencia ligada al X, ¿sí? Porque el gen FMR1, acá está mal escrito, ¿no? Sí.
está ubicado en el cromosoma X, ¿sí? Entonces, por lo general son varones afectados, ¿sí? La proteína que se codifica es la FMRP, y el repetido, la mínima subunidad es CGG. Ya habíamos visto que está en la región 5' UTR, o sea que no es codificante, y habíamos visto más o menos también que número menor a 50 es normal, entre 50 y 200 es el premutado, que ¿qué dijimos? El premutado, ¿cuál es la característica? ¿Tiene la enfermedad o no? No, pero puede generarla en las próximas generaciones. Ahí está, no, pero la puede transmitir, la puede expandir el alelo porque ya está inestable, tiene inestabilidad con ese número de repetidos y puede tener descendencia con síndrome de X frágil. Bien. El fenotipo físico puede tener macrocefalia o por lo menos el perímetro cefálico en los percentiles superiores, la estatura también, mayor al percentil 50, facies alargadas, frente alta, orejas grandes desplegadas, mandíbula prominente, maloclusión dental, macroorquidismo, hiperextensibilidad, ¿sí? Y también tienen un fenotipo conductual característico, ¿tá? Además de la discapacidad intelectual, hiperactividad, trastorno del lenguaje, del comportamiento, timidez extremia, estereotipias, trastorno del espectro autista, similar las características al trastorno del espectro autista. Bien, y como dijimos, es una herencia ligada al X. Si bien las mujeres portadoras pueden tener algunas características del X frágil, en general son los varones afectados, ¿se acuerdan? Cuando la herencia ligada al X, cuando la herencia es ligada al X es más difícil decir recesivo o dominante, ¿tá? Pero en este caso los varones van a ser los afectados y puede ser que, por ejemplo, la madre de un paciente con síndrome de X frágil tenga algunas características, pero va a ser más claro en los varones, ¿sí? Este sería un caso en el que está en región no codificante, pero igual causa enfermedad, sí, porque después de 200 repetidos en esa región, se metila el gen, o sectores del gen, y eso hace que se silencie. ¿Tá? Los varones que tienen solo una copia de este gen, porque tienen solo una copia del cromosoma X, no van a expresar este gen. ¿Sí? Entonces, después de 200 repetidos, ese gen se silencia. ¿Tá? Bien. Otra característica especial que tiene el X frágil con respecto a otras enfermedades causadas por mutaciones dinámicas es que los premutados, si bien no son afectados de síndrome de X frágil, sí están afectados. Las mujeres, por ejemplo, pueden tener una falla ovárica precoz, ¿sí? Y de hecho se estudian a veces mujeres con falla ovárica precoz, a ver si no tienen una premutación, ¿sí? Y los varones tienen un tipo de ataxia, los varones premutados tienen un tipo de ataxia ya de la vida de la adultez. Esto es especial del X frágil, ¿tá? No tienen el X frágil, que es lo que pasa con todos los premutados para todas las enfermedades dinámicas, no tienen la enfermedad, pero la pueden transmitir, ¿sí? Porque tienen inestabilidad. Pero en este caso, los premutados tienen una patología diferente, ¿tá? Que el síndrome de X frágil. Pueden transmitir el X frágil, pueden tener hijos con X frágil y a su vez, si son varones, pueden tener ataxia y si son mujeres, pueden tener una falla ovárica precoz.
¿sí? Cuando tienen entre 50 y 200 repetidos. Bien, ¿se entendió? Bueno, seguimos entonces. La distrofia miotónica 1 también está causada por mutaciones dinámicas. Hay un repetido en el gen DMPK, que está ubicado en el cromosoma 19, en la región 3' UTR. Este gen tiene un repetido CTG, que se repite lo normal de 5 a 37 veces. Los premutados son sanos, tienen 38 a 49 repeticiones, pero tienen riesgo de transmitir el alelo expandido a más de 50, que es el umbral patogénico para esta enfermedad, de 50 a 1000, o más de 1000. ¿Sí? Entonces, se distingue distintos grados de severidad dependiendo del número de repetidos. No es lo mismo tener 60 repetidos a tener 1000. Entonces, la forma clásica, hay una forma leve, más leve que la forma clásica, y la forma clásica se caracteriza por debilidad muscular, es una distrofia muscular, miotonía, que es la dificultad en la relajación muscular después de una contracción, que se puede observar en la clínica apretando la mano y que el paciente no puede soltar la mano. Y además es una enfermedad sistémica con daño multiorgánico, por ejemplo, cataratas, arritmias, trastornos endocrinológicos como diabetes, ¿sí? Es por esta que habíamos dicho que está causada por toxicidad a nivel del ARN. Entonces ese ARN mensajero más grande altera otros procesos de expresión de otros genes, ¿sí? Y como que tiene una afectación en varias vías. ¿Sí? Entonces, esa es la forma clásica. La forma congénita es cuando el individuo tiene más de 1000 repetidos, ¿sí? Y es una hipotonía severa, ¿sí? Con dificultad en la alimentación, con trastorno de glutorio, problemas en los músculos respiratorios también, que es mucho más severa que la forma clásica. Y por lo general los niños que tienen una forma congénita, o sea, más de 1000 repetidos, heredan el alelo de su madre. Hay una predisposición a expandirse mayor de las mujeres que de los hombres. ¿Bien? Entonces, frecuentemente las madres tienen una forma más leve, que puede ser no diagnosticada, ¿sí? Entonces hay que ir ante el planteo de una distrofia miotónica congénita, hay que examinar a los padres y ver si tienen una distrofia muscular, si tienen la miotonía, ¿sí? Porque frecuentemente puede no estar diagnosticada en los padres. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bueno, entonces seguimos. La enfermedad de Huntington, otro desorden progresivo con afectación motora y cognitiva, causada por mutación en un exón. Un repetido en el gen de la huntingtina en un exón. Es autosómica dominante también, con penetrancia completa, presenta el fenómeno de anticipación, que ya lo vimos cuando mostramos la genealogía, y es un repetido CAG, que produce acúmulo de residuos de poliglutamina, determinando ganancia de función y degeneración de neuronas GABAérgicas. Bien, entonces acá tenemos un alelo normal de la huntingtina con 10 a 26 repetidos.
Entonces podemos tener 10 a 26 glutaminas en esta región de la proteína. ¿Qué pasa cuando se expande? Aumenta el número de glutaminas de la proteína. Entonces tenemos el rango normal, el rango de premutación, y también observamos una severidad dependiente del número de repetidos, lo que habíamos visto, que se expresan en generaciones más jóvenes, se expresa de manera más severa, porque tienen mayor número de repetidos. Entonces, en realidad, esa es la diferencia con las enfermedades mendelianas, que los individuos de una misma familia no portan el mismo alelo. Los individuos afectados de una misma familia no tienen el mismo alelo. Para las mendelianas sí, todos tienen la misma mutación. Acá no, todos tienen mutaciones con repetidos diferentes, ¿sí? Los afectados siempre van a tener en rango de severidad, patológico, pero el número de repetidos va a ser diferente, y eso hace que se observe el fenómeno de anticipación, que por eso se le llama un modo no tradicional. En las enfermedades mendelianas que no están causadas por mutaciones dinámicas, no observamos el fenómeno de anticipación. Puede sí haber una expresividad variable en la familia, o sea que algunos sean más severos que otros, pero por ambientales o por otros genes modificadores, no por esta causa que venimos explicando, ¿sí? Pero el modo de herencia es igual, se hereda de manera mendeliana, en el sentido de que si es dominante y está en un autosoma el gen, se va a heredar de forma autosómica dominante. Si está en el cromosoma de X, se va a heredar ligado al X. ¿Sí? No sé si me expliqué bien. Sí, o sea, se hereda de la misma forma, pero no todo el mundo tiene la misma mutación. Claro, no todos los individuos tienen la misma mutación, de hecho los más jóvenes tienen mayor número de expandidos por lo general, y eso se desarrolla se asocia a un fenotipo más severo. Por eso se observa el fenómeno de anticipación, que no se observa en una enfermedad mendeliana causada por mutaciones que no son mutaciones dinámicas. ¿Sí? Entonces, el Huntington se caracteriza por alteraciones de movimiento involuntario, como la corea, trastornos cognitivos, alteraciones psiquiátricas, y la edad de comienzo en general es entre los 20 y los 50 años, lo cual varía de forma lineal con el número de repetidos. ¿Sí? Profe, estás muteada. Gracias. Hasta ahí, mutaciones dinámicas. Vamos ahora con herencia mitocondrial. Esto también es un tipo de enfermedad monogénica, pero esta vez sí que no se hereda de manera mendeliana. ¿Por qué? Porque las mutaciones van a estar a nivel del genoma mitocondrial. ¿Sí? Ustedes saben que tenemos el genoma nuclear, pero también en la mitocondria hay un cromosoma circular que codifica para algunos genes que van a participar en la respiración en la mitocondria. ¿Se acuerdan la teoría endosimbiótica, que es que la mitocondria era una célula procariota que fue fagocitada por otra célula, ¿sí? Y que se especializó en la respiración celular, ese organelo. Por lo tanto, tiene su propio genoma. Si bien hay muchos genes que actúan en la mitocondria, que se codifican en el núcleo, ¿sí? La mayoría de los genes que participan en las funciones de la mitocondria se codifican en el núcleo. El genoma mitocondrial, que es un ADN circular como el de las bacterias, tiene 16.000 pares de bases, codifica para 37 genes, que 13
genes son proteínas, también codifica sus propios ARN de transferencias y su propio ARN ribosomal, ¿sí? Cosa de que pueda producir sus propias proteínas. ¿Va? Estos 13 genes se traducen en la propia mitocondria. ¿Bien? Entonces, lo que decíamos hoy, la mayoría de las proteínas mitocondriales son sintetizadas a partir de genes nucleares, ¿tá? Pero hay 13 proteínas mitocondriales que son sintetizadas a partir de su propio genoma, ¿tá? Y esto cada célula tiene hasta 100.000 mitocondrias. Cada mitocondria tiene este cromosoma circular y puede tener hasta 10 copias de ese cromosoma, ¿tá? Ahora vamos a ver por qué esto va a ser importante. Entonces, el genoma mitocondrial es un genoma extranuclear, citoplasmático, ¿tá? Casi no tiene ADN intergénico, es bien como las bacterias, casi todo el genoma es codificante. No hay intrones, no hay recombinación, no existe mecanismo de reparación del ADN, la tasa de mutación es 10 veces superior al genoma nuclear, ¿tá? ¿Qué pasa? No tenemos un mecanismo de segregación de las mitocondrias como existe de los cromosomas, ¿sí? Que es bien controlado y se segrega mitad y mitad para las células hijas. Por ejemplo, la meiosis, un cromosoma 1 para un lado, un cromosoma 1 para el otro. ¿Sí? En el caso de las mitocondrias, cuando la célula se divide, se reparten al azar, ¿sí? En las células hijas. Según cómo queden ubicadas en el citoplasma, va a ir alguna mitocondria. No hay como un mecanismo de segregación, ¿sí? ¿Y qué pasa? En la fecundación, a su vez, la célula que aporta las mitocondrias, porque es la que aporta el citoplasma, es el óvulo. O sea que el genoma mitocondrial del espermatozoide del varón no se transmite a la siguiente generación, ¿sí? El que se transmite es el genoma mitocondrial materno, es una herencia materna, ¿sí? Un varón que tenga una patología mitocondrial no la va a transmitir a sus hijos. ¿Tá? Se transmite por línea materna. Entonces, esto es lo que decíamos, que una célula tiene muchas mitocondrias y a su vez esas mitocondrias tienen varias moléculas de ADN. ¿Tá? Entonces, una célula puede tener algunas moléculas de ADN, algunas mitocondrias. A ver, ¿qué están preguntando en el chat? Sí, también hay mutaciones de nuevo, sí. Entonces, una célula puede tener algunas mitocondrias con un genoma normal, o sea, sin mutación, y otras mutadas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando esta célula se divide, según cómo se repartan las células mutadas y las que no, voy a tener células hijas con diferente grado, diferente proporción de mitocondrias mutadas. ¿Tá? Estas que van a tener pocas mitocondrias mutadas van a tener un fenotipo normal, pero hay un umbral, un número de copias de mitocondrias mutadas para el cual la enfermedad se va a desarrollar. ¿Tá? Este umbral va a ser diferente para cada tejido. Hay tejidos que toleran mejor el número de mitocondrias mutadas. O sea, toleran mejor un mayor número de heteroplasmia. Esto se llama heteroplasmia, ¿tá? Que no todo
todas las mitocondrias tienen el mismo genoma. ¿Sí? Que hay poblaciones de mitocondrias unas con la mutación y otras sin la mutación. Si tenemos todas mitocondrias iguales, por ejemplo que fuera todo naranjita, ahí hay homoplasmia, ¿tá? Pero por lo general, para una enfermedad mitocondrial tenemos algunas mitocondrias afectadas y otras no, ¿sí? Según el porcentaje de mitocondrias afectadas y el tejido del que estemos hablando, va a ser la enfermedad, ¿tá? Por ejemplo, en general las enfermedades mitocondriales afectan el cerebro y músculo, tejidos que tienen mucho consumo de energía, ¿tá? Entonces, pongámosle que hay un 20% de mitocondrias mutadas, y eso no va a afectar a otros tejidos, pero capaz que ese 20% en el músculo y en el cerebro es patogénico. A ver si queda más claro con esto. Durante la replicación, las mitocondrias se segregan al azar hacia las células hijas, lo que desvía la proporción de ADN mitocondrial mutante y normal entre la línea de células, ¿tá? Supónganse que este es un progenitor de un ovocito, una ovogoña, que tiene algunas células mutadas, y por mala suerte, una célula hija se llevó la mayoría mutadas, otra más o menos intermedio, y otro óvulo se llevó poquitas. ¿Sí? Cuando que tiene el 80%, 50-20, se fecunde, estos óvulos, va a tener una enfermedad severa, capaz que una enfermedad más leve, y puede ser que no tenga enfermedad. ¿Sí? Pero como esto es al azar, una persona con una enfermedad media o sin síntomas puede llegar a transmitir una enfermedad severa, o al revés. Entonces, esto es lo que decíamos, por lo general son encefalomiopatías, y hay una expresividad muy variable porque depende del grado de heteroplasma, ¿tá? La severidad va a depender de la naturaleza de la mutación, del grado de heteroplasma, de la capacidad de compensación que tenga el tejido y del requerimiento tisular del tejido, ¿tá? Va a variar también la heteroplasmia de tejido a tejido, ¿tá? Nosotros lo podemos analizar en sangre, pero a veces hay que analizarlo en el tejido específicamente, por ejemplo en el músculo, porque capaz que en la sangre hay un grado de heteroplasma y en el músculo otro. Entonces es difícil hacer una correlación entre la mutación mitocondrial y la enfermedad. La relación fenotipo-fenotipo es difícil de establecer. Bien. Estos son ejemplos de enfermedades mitocondriales que las vamos a ver en el práctico. Y otra cosa que les quería decir es, como regla general, sin heteroplasmia, por ejemplo, cuando hay homoplasmia, una persona tiene una enfermedad mitocondrial en todas sus mitocondrias, ¿cómo va a transmitir a sus hijos una mujer que tiene una enfermedad mitocondrial? ¿A qué porcentaje de sus hijos se les va a transmitir? Todos. ¿Cómo, perdón? Al 100%. Al 100%, ¿está? Porque en el citoplasma del óvulo va a tener las mitocondrias alteradas, se las va a transmitir a todos sus hijos, sean varones o nenas. Bien, y un varón a ninguno de sus hijos. Entonces, eso es diferente a los patrones de herencia mendelianos clásicos que conocemos, ¿está? Porque estos, si bien son enfermedades monogénicas, son enfermedades que están causadas por mutaciones en el genoma mitocondrial que se transmite diferente que el nuclear, ¿tá? Que tiene una herencia materna. También hay mutaciones a nivel nuclear que dan enfermedades mitocondriales, ¿tá? Porque son genes que codifican para proteínas que actúan en la mitocondria.
pero esas enfermedades mitocondriales se van a transmitir de manera mendeliana. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Los ejemplos los vamos a dar en el práctico. ¿Seguimos? Dale. Bueno, otro tipo de modo no tradicional de herencia, la disomía uniparental. ¿Qué quiere decir disomía uniparental? Que yo tengo, ¿se acuerdan? Tenemos dos copias de cada cromosoma, uno paterno y otro materno. En este caso, el individuo va a tener en un par de homólogos, en lugar de tener uno materno y otro paterno, tiene dos del mismo progenitor, ya sea dos paternos o dos maternos. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que esto puede llegar a causar patología? ¿Lo voy a poder ver en el cariotipo esto? ¿Lo voy a poder diagnosticar con un cariotipo? No, ¿Por qué? porque en el cariotipo no sabes si los cromosomas son de un progenitor o del otro. Perfecto, estructuralmente el cromosoma 15 es igual, sea materno o paterno, no lo voy a poder distinguir. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo se...? A ver, ¿alguien habló en el chat? Ahí va. Federico dice, ¿por qué puede llegar a causar patología? Por los genes improntados. Bien, los genes improntados son genes que tienen una expresión alelo específica, ¿sí? Que se expresan según el origen, si son maternos o paternos. Son pocos genes, no se dan en la mayoría de los genes, incluso hay cromosomas específicos que tienen genes improntados, no están en todos los cromosomas, ¿sí? Y se expresan estos genes improntados en lugar de la mayoría de los genes que se expresan los dos alelos, materno y paterno. En este caso, de genes improntados se expresan según el origen. ¿Tá? Se expresan los alelos maternos, por ejemplo, en un gen, y otro gen improntado expresa diferente, puede expresar solo los alelos paternos. ¿Sí? Por lo tanto, el individuo expresa una copia. Si bien tiene las dos copias, para los genes improntados expresa una sola dependiendo del origen, si es materno o paterno. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? En las regiones que tienen impronta, cuando yo tengo dos cromosomas del mismo origen, ¿tá? Voy a tener solo el patrón de expresión de uno de los dos orígenes, paternos. Y eso va a causar patología. Ahora vamos a ver si lo podemos explicar mejor. Bien, entonces, el mecanismo más frecuente... No, perdón, esto es lo normal, ¿tá? Tenemos los cromosomas paternos, los cromosomas maternos, ¿sí? Y lo normal son estas combinaciones. Un cromosoma paterno y uno materno, ¿tá? Estas 4 combinaciones posibles. En la disomía uniparental, yo lo que voy a tener es 2 cromosomas paternos, o 2 cromosomas del padre o 2 cromosomas de mi madre. ¿Tá? Por ejemplo, que tenga 2 cromosomas 15 de mi madre. ¿Tá? A su vez, esto puede ser, la disomía uniparental puede ser heterodisomía, cuando los 2 cromosomas esos son el de mi abuela y el de mi abuelo, ¿sí? O isodisomía, cuando tengo los 2 cromosomas el mismo, ¿tá? Los 2 de mi abuelo o los 2 de mi abuelo. ¿Se entiende? Si bien están recombinados y tal, pero no son iguales a los de mis abuelos, pero ¿qué les parece? ¿Dónde va a ocurrir el error cuando yo tengo 2 cromosomas? Cuando es una heterodisomía. Tengo mis cromosomas 15 son los 2 heredados de mi padre, ¿tá? Pero tengo los 2 cromosomas 15 de él.
Tengo el que él heredó de su madre y el que él heredó de su padre. En este caso, yo tengo los dos cromosomas 15 de mi padre, pero solo los que él heredó de su padre. Son idénticos, mis dos cromosomas 15. Y en este caso también, tengo dos cromosomas 15 que me dio mi padre, pero los dos los que él heredó de su madre. ¿Tá? Esto va a ocurrir por errores en la meiosis. ¿Tá? ¿Se dan cuenta en qué meiosis ocurre el error para que se dé una heterodisomía o para que se dé una isodisomía? ¿Meiosis 1 o meiosis 2? ¿Puede ser en la 1 la heterodisomía? Ahí va, perfecto. Agustina también lo puso en el chat. En la meiosis 1, por ejemplo, cuando se están formando los espermatozoides, se van, en lugar de un cromosoma 1 para un lado y uno para el otro, se van los dos cromosomas 1 para el mismo lado. Entonces se genera un gameto con 24 cromosomas, dos copias del cromosoma 1. Dos copias diferentes, ¿tá? Están los dos homólogos ahí. ¿Sí? Entonces esa célula se va a dividir de nuevo y va a dar lugar a gametos con 22 cromosomas, con 24, dos gametos con 24 cromosomas. ¿Sí? Cuando el error es en la meiosis 2, en realidad se separaron mal las cromátidas hermanas y me llevé dos cromátidas hermanas que son idénticas. ¿Tá? Entonces yo tengo dos copias del mismo cromosoma. Bien. Entonces, el mecanismo es que se generó un gameto que tiene, en lugar de una copia de uno de los homólogos, tiene dos copias, por ejemplo, en este caso el cromosoma 15, que después se fecunda con otro gameto que es normal, que tiene 23 cromosomas, una sola copia del 15, y se genera un cigoto con 47 cromosomas, una trisomía del 15. Pero después ocurre lo que se llama rescate trisómico y se pierde uno de los cromosomas que estaba de más. ¿Tá? Pero se perdió el que no se tenía que perder. ¿Tá? Entonces ahí me quedó una célula con una disomía uniparental. No tiene ninguna alteración cromosómica en el cariotipo, pero el problema es que los dos cromosomas son del mismo progenitor. Ese es uno de los mecanismos, hay otros, pero este es uno de los más frecuentes. El rescate trisómico. Se generó un gameto que tenía una alteración cromosómica, se fecundó con un gameto normal, se generó una triploidía y después se perdió el cromosoma extra, pero quedaron dos cromosomas del mismo origen. ¿Tá? Entonces, estos son los mecanismos patogénicos. ¿Por qué me va a causar enfermedad tener dos cromosomas del mismo progenitor? Genera desbalance en la expresión de los genes sujetos a imprinting. Por eso que dijimos, ¿tá? Hay regiones enteras que están sujetas a imprinting en las que se expresan algunos genes en un cromosoma porque es del padre, y en el otro cromosoma materno se expresa, en la misma región se expresan otros genes. ¿Sí? Si yo tengo dos cromosomas maternos, voy a expresar los dos mismos, el mismo patrón en las dos regiones. O sea que pierdo un patrón de expresión. ¿Tá? Y eso va a causar enfermedad porque voy a perder la expresión de algunos genes. Creo que ya lo vieron, imprinting. ¿Ya tuvieron la clase? Bueno. Sí. Bien. La tuvimos. Bien, entonces si se acuerdan, Prader-Willi y Angelman no es el principal mecanismo por el cual se producen, la principal mutación es la de lesión de la región, pero la disomía uniparental es uno de los mecanismos patogénicos, menos frecuente, pero también cuando hay una disomía uniparental en el cromosoma 15, dependiendo de si es paterna o materna, se va a dar un síndrome de Prader-Willi o Angelman. ¿Tá? Y así en otras regiones, ¿sí? Como el cromosoma 7,
la disomía uniparental del cromosoma 7 puede causar síndrome de Silver-Russell o Becker-Widman. No me acuerdo el cromosoma 11. ¿Sí? Entonces, estas son las regiones que están sujetas a imprinting en el genoma, en estos cromosomas, 7, 11, 14, 15, 20, ven que no son todos los cromosomas, 6, 11, 14, 15, 20, y las diferentes patologías que se conocen según si sea una disomía materna o paterna. Bien. Otro mecanismo por el cual pueden causar enfermedad es porque pueden poner de manifiesto alelos, que algunos de los padres eran portadores, y si yo recibo los dos mismos alelos, o sea, por más que mi madre fuera portadora, si me da 2 veces el mismo cromosoma, voy a ser homocigota. ¿Tá? Eso sería un caso de una heterodisomía o de una isodisomía. Ah, ya lo dice ahí la diapositiva. ¿Tá? ¿Se entiende? Si yo recibo este cromosoma que tiene una chica para la fibrosis quística, este era grande, por lo tanto mi padre no era afectado. Pero si yo recibo este cromosoma 2 veces, voy a ser a chica chica. ¿Sí? Es muy poco frecuente este mecanismo de patogénico para la disomía uniparental. Lo principal es el desbalance en los genes sujetos a imprinting. Bien, ¿dudas de disomía uniparental? Bien, seguimos entonces. Por último, mosaicismo. Se define como la presencia en un individuo de 2 o más líneas celulares que difieren genéticamente pero que derivan de un mismo cigoto. Se pueden observar para mutaciones en varios genes o cromosomopatías, tanto en células somáticas como germinales, ¿tá? Y acá ponemos casos de mosaicismo. A veces es fisiológico el mosaicismo. Por ejemplo, la inactivación del X. ¿Tá? Las mujeres, algunas células tienen inactivado el X paterno y otras el X materno. ¿Sí? Son un mosaico. Tienen una población celular, tienen 2 poblaciones celulares. Una que tienen el X materno alterado y otra es el X paterno. ¿Bien? Entonces vamos a tener poblaciones celulares con que algunas tienen la mutación y otras no. Un caso es la neurofibromatosis segmentaria, ¿sí? Que, por ejemplo, vamos a ver manchas café con leche y neurofibromas localizados en una región del cuerpo específica. ¿Sí? Ahí, ¿qué pasó? Ocurrió una mutación post-cigótica, ¿sí? No en todo el embrión, sino en alguna célula del embrión, y sus hijas van a tener la misma mutación, ¿tá? Mutó el NF1. Pero el resto de las células no. ¿Tá? Entonces ahí la persona es mosaico, tiene algunas células con la mutación y otras no. Hay enfermedades genéticas, por ejemplo, que solo se toleran en mosaico, ¿tá? Que no existe una mutación germinal porque es incompatible con la vida. Por ejemplo, el síndrome de McCune-Albright. Siempre es en mosaico, la persona siempre es un mosaico. Es una enfermedad que te da unas alteraciones óseas, también manchas café con leche, puede tener alteraciones endocrinológicas, ¿sí? Pero que siempre es causada por mutaciones posigóticas. ¿Tá? Una célula del embrión que muta. ¿Tá? Entonces la persona siempre es mosaico.
porque no se tolera que sean todas las células mutadas, no existe, es incompatible con la vida. Bien. Otro caso de mosaicismo es el mosaicismo gonadal. Bien, ¿qué pasa? Es cuando la mutación ocurre en una célula del embrión, sus células, la descendencia de esas células, ¿sí? Y esas células eran las progenitoras de las gónadas, o sea, solo está la mutación en las gónadas. El individuo no la tiene en el resto de sus células somáticas, por lo tanto no es afectado, pero sí la tiene en las gónadas. Bien, entonces, ¿qué pasa? En el caso de una enfermedad dominante, si yo veo un evento, por ejemplo, una acondroplasia, aparece una acondroplasia, lo más probable es que sea una mutación de novo, si los padres no tienen la mutación, ¿tá? O una osteogénesis imperfecta. Primer caso en la familia, pensamos que es una mutación de novo. Los padres tienen otro hijo y tienen otro hijo con osteogénesis imperfecta. ¿Cuál es el mecanismo a plantear? Una enfermedad dominante que está en los dos hermanos, con penetrancia completa, está en los dos hermanos y no la tienen los padres. ¿Cuál sería el mecanismo a plantear ahí? Están los dos hermanos, los padres no. Ahí va, no sé si se entendió el ejemplo. Sí, te diría de nuevo, pero no, porque en realidad lo tienen los dos. Exacto. Es una enfermedad dominante con penetrancia completa, ¿tá? Aparece un hijo afectado, pensamos que es una mutación de novo, ¿sí? Pero resulta que después aparece otro hijo afectado. Ahí están contestando. Es que los gametos están con la mutación, pero el resto de las células somáticas no la tienen. Exacto. Probablemente si estudiamos a los padres que no son afectados, les sacamos sangre y estudiamos la mutación, no la vamos a encontrar. El problema es que la mutación está en las gónadas, porque ocurrió en el embrión, en las células que luego dieron origen a las gónadas. ¿Sí? Entonces, ahí el riesgo de recurrencia aumenta. Es difícil de calcular porque no sabemos en qué porcentaje está la mutación en las gónadas, si es que está en toda la gónada o en algunas células sí, algunas no. Pero es lo que tenemos que plantear cuando hay una enfermedad dominante con penetrancia completa en hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, el síndrome de Rett, ¿sí? Una enfermedad neurológica severa progresiva, es una enfermedad ligada al X dominante. Los varones, es letal en varones en general, ¿sí? Y las niñas tienen la enfermedad. ¿Bien? ¿Qué pasa? Acá yo tengo una pareja que tuvo una hija con síndrome de Rett. Y los padres, la madre, no estaba afectada. ¿Sí? El padre tampoco, pero dijimos que es letal en varones. La madre cambia de pareja y tiene otra hija con síndrome de Rett. ¿Tá? Al principio, si no veíamos esta parte de la genealogía, podemos plantear que es una mutación de novo. ¿Sí? Que mutó el gen, el MECP2, que es el gen del síndrome de Rett. Cuando recurre en la familia, ahí tenemos que plantear que es un mosaicismo gonadal, es decir, la madre no tiene la enfermedad porque no tiene la mutación en las células somáticas y solo la tiene en las células germinales. ¿Sí? Esto también es diferente a una transmisión mendeliana común de una enfermedad dominante. ¿Se entiende? Sí, se entiende.
Bien. Igual Bueno, este sí es del dale. mosaicismo gonadal, ¿no? No del somático. No, este es un ejemplo de mosaicismo gonadal. De mosaicismo somático pusimos el ejemplo de la neurofibromatosis cementaria y el de el McCune-Albrecht, del somático. Excelente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Por acá ya terminamos. No sé si tienen dudas, preguntas. Vamos a reforzar un poco con ejemplos la próxima clase, con las discusiones. Bueno, gracias. Dejamos por acá entonces si no tienen preguntas y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, muchas gracias, profe. Hay alguien que está preguntando que según qué grado de mosaicismo, qué grado la clínica. Sí, está bien. En el caso de mosaicismo somático, cuanto mayor porcentaje de células afectadas hay, a veces se relaciona con la severidad. ¿Sí? Por ejemplo, el síndrome de Down a veces puede ser en mosaico, algunas células con la trisomía 21 y otras células con un cariotipo normal. En ese caso, hay veces que la expresión es más leve cuanto mayor es el grado de mosaicismo. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes por la atención. Chao. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Chao.